Pues bienvenidos a una nueva jornada. En este caso vamos a hablar de China, revolución tecnológica, y con un especialista en el tema, con Águeda Parra, que es también alumni, igual que todos los que estáis ahora mismo conectados. Y bueno, pues yo creo que hablar de China es hablar de tecnología, y hablar de China es hablar bueno, pues del 5G, que es ese maravilloso mito que nos lleva acompañando desde hace tiempo, que tenemos bulos y no bulos en distintos medios de comunicación, que si hace una conexión, que si nos van a espiar, bueno, en fin, yo creo que de esto quien tiene que hablar sobre el tema es más Águeda Parra. Daros la bienvenida a todos y nada, y Águeda, todo tuyo. Perfecto, pues nada, adelante. Déjame decir una cosita. Si tenéis alguna pregunta, como vais a estar todos con el micrófono apagado, os invito a que en el chat, yo voy a poner ahora un hola, ¿vale? Que os va a saltar en la ventanita, para que pongáis ahí vuestras preguntas al final de la sesión, ¿os parece? Y así ya, para no estar conectando micrófono, que se cuele el audio y demás de cada casa. Entonces, ponéis ahí la pregunta y yo luego se las iré lanzando a ella, ¿de acuerdo? Ahora ya sí, todo tuyo, Águeda. Pues nada, perfecto. Oye, antes de nada, un placer estar de nuevo con vosotros, con toda la comunidad alumni. La verdad que me siento súper orgullosa de estar y participar en estos eventos y que además pues despierte tanto interés. Así que un privilegio pasar la tarde. Yo creo que vamos a descubrir cosas interesantes, nos van a hacer pensar. Y eso es lo importante, y además, pues bueno, yo creo que también vamos a resolver ciertas cuestiones que quizás, ¿no? Pues en lo que nos vienen contando, ¿no? Pues al final de distintas partes, pues siempre nos quedan ciertas dudas, y yo estoy segura que hoy vamos a avanzar bastante y mucho. A los que estuvisteis conectados en el anterior módulo, pues hola otra vez, y a los que se conectan ahora, pues oye, pues bienvenidos. Y nada, yo os comparto la presentación que vamos a ver hoy. Hoy, cuando ya hemos pasado, ¿no?, el primer módulo, en donde hemos visto, ¿no?, que China ya se ha posicionado en una dimensión dentro de lo que son las potencias internacionales, muy basada, ¿no?, lo que es en su cambio de modelo hacia una potencia exportadora. Nos planteábamos en la antigua sesión si realmente seguía siendo la fábrica del mundo o no. Bueno, pues ahora lo que se trata en esta segunda sesión es de la revolución tecnológica y ver realmente el impacto que tiene este factor tecnológico en el desarrollo de China. En este caso, pues también nos podríamos hacer una pregunta, igual que lo que hicimos en la sesión anterior. ¿Está el liderazgo de Estados Unidos en duda? ¿Llegará un momento, ¿no?, en el que podamos decir que China es la potencia líder en cuestión tecnológica? Bueno, pues si nos centramos en un tema de cronología, yo os he intentado poner un poco para que centremos la perspectiva de lo que es la evolución de China, de ver de dónde viene China y hacia dónde va y a qué ritmo va. Esto es sobre todo lo importante. De las cuestiones que acontecen respecto a China, lo importante es el dónde y el cómo, pero sobre todo el ritmo. Y el ritmo, como veis, la verdad es que llega un momento en el que el ritmo es bastante acelerado. Más o menos las gráficas siempre empiezan sobre el 1980. Esto es porque es cuando China decide que cambia su modelo, se dedica a tener más visibilidad hacia el exterior y considera que tiene que convertirse en una potencia exportadora. Es el momento en el que Deng Xiaoping promulga la apertura hacia el exterior, y desde entonces empieza, ¿no?, a generarse cambios internos. Desde entonces venimos de un entorno en el que en el 1830, en el 1820, es decir, más o menos, bueno, ni más o menos, hace 200 años, China era la primera potencia mundial. Tenía el 33%, representaba el 33% del PIB mundial en el 1820. En el 1820 Estados Unidos ni siquiera era una potencia. De entonces lo que pasa es que hay una revolución industrial
el desarrollo económico pasa de manera importante y significativa a Europa. Y entre medias, entre lo que es, porque más o menos coinciden en el mismo tiempo, en China no solamente cae el PIB por una cuestión de que en otro polo geográfico se esté desarrollando un modelo de desarrollo económico distinto, sino lo que pasa es que están el tema de las guerras del opio y los 100 años de humillación que considera China que pasó en estos tiempos en los que sus puertos y sus fronteras estuvieran sometidas al gobierno de potencias extranjeras. Es de ahí de donde viene la colonia de Hong Kong y donde viene la colonia de Macao. ¿Esto por qué lo comento en este momento? En este momento lo comento precisamente porque China lo que pretende a nivel tecnológico es superar este largo momento de 100 años en los que el desarrollo de China estuvo controlado por potencias extranjeras y ellos no pudieron desarrollarse como tuvieron previsto, cuando ellos venían de ser la primera potencia mundial. Después, entre medias, pues bueno, hubo conflictos internos en China que, bueno, pues agravaron el desarrollo económico, pero luego llega este momento que os digo, que es alrededor de 1980, cuando se promulga que hay que despertar y que hay que mirar hacia el exterior. El punto importante, y lo marco con las fechas que están puestas en la línea inferior, es el 2001. El 2001 es cuando China entra en la Organización Mundial de Comercio. Esto es el pistoletazo de salida para que China comience a generar el camino que ha seguido hasta convertirse ahora mismo en lo que es la potencia económica y comercial que es en la actualidad. El siguiente punto que os he marcado, bueno, ahí en la gráfica viene puesto, esa línea azul es el momento en el que China y Estados Unidos a nivel de PIB tiene la mayor diferencia que ha tenido en todo momento. Esto es 5 veces más. En ese punto, en torno al 2005, el PIB de Estados Unidos representaba 5 veces el de China. Después veis que lo que es la tendencia de China es siempre ascendente y el 2008 es el momento de la crisis financiera internacional. Como veis, la parte de Estados Unidos, igual que el resto de las potencias occidentales, se vieron bastante impactadas por lo que fue el desplome económico y financiero que hubo a nivel global, pero en cambio en China reaccionaron de manera muchísimo más rápida y impulsando fuertes impulsos a la economía de tal manera que no se vieran tan impactadas. De ahí que apenas en esa curva se ve una diferencia y todo lo contrario, sino que lo que hace es seguir avanzando. De hecho, hasta el 2011, a excepción de esta curva del 2008 por el tema de la crisis financiera, hasta el 2011 China ha crecido en PIB a doble dígito. Es decir, tenía más de un 10% de crecimiento del PIB. A partir de entonces ya se empieza a moderar y no se empieza a moderar porque el ritmo de crecimiento sea menor, es decir, porque China no está encontrando el camino de crecimiento, sino lo que se está haciendo es convirtiendo en una potencia avanzada. Entonces, los ritmos de desarrollo, de crecimiento del PIB de una potencia avanzada no son los mismos que los de una potencia en desarrollo. De ahí que el crecimiento del PIB en estadios anteriores tuviera esas magnitudes y en cambio ahora está muchísimo más moderado. De todas maneras, el año pasado fue la potencia que más creció y el año que viene será una de las potencias que con bastante diferencia va a crecer respecto al resto de potencias. Hay dos puntos más que están identificados, que es el 2035 y el 2049. Para China, el tema del largo plazo, esto es fundamental. Ya sabéis que los asiáticos establecen las relaciones con vistas a prolongarse en el tiempo. Y para China la planificación es un tema muy importante. La planificación económica se hace cada 5 años y este año justo toca la implantación de un nuevo plan quinquenal que iría desde el 2020 hasta el 2025. Bueno, pues aunque solamente y hasta ahora se habían contemplado medidas de desarrollo económico y social en cada uno de los planes quinquenales con vistas a los próximos 5 años, se establecen objetivos
que al final siempre se terminan cumpliendo. Esto es una de las características que engloba dentro de lo que es el proceso de crecimiento de China, que el marco de esos objetivos se marcan. Unos de los dos más importantes que se han cumplido este pasado 2020 fue que el crecimiento del PIB y el crecimiento del PIB per cápita respecto del valor que tenía en el 2010 se duplicara. Eso quiere decir que ahora mismo China está en torno a un PIB per cápita de $10.000 y el PIB de China ha alcanzado los 100 billones de yuanes, que es alrededor como unos 14,3 billones de dólares. Es decir, en solamente una década, China no solamente es una línea ascendente en una gráfica, sino lo que supone en nivel cuantitativo es que en una década ha conseguido duplicar este nivel tanto de PIB como de PIB per cápita. Bueno, pues ahora en este nuevo plan quinquenal el objetivo no es el 2021-2025, sino que China ha marcado ya un caso que hasta ahora nos había dado, que es la visión a 2035. Es decir, yo todo lo que os voy a contar no solamente está contemplado para una visión de a 5 años, que es como hasta ahora estaba funcionando China, sino con una visión a 2035, porque es lo que considera China que va a ser el momento de mayor desarrollo económico basado en las nuevas tecnologías. Y en ese punto es donde ellos quieren hacer esa previsión a largo plazo, en donde este desarrollo tecnológico no solamente lo departamenten en 5 años, como otras medidas quizás económicas y sociales, sino que a nivel tecnológico va a estar visto a 15 años vista. Y de hecho, en este plan quinquenal nuevo que va a salir a partir de este mes de marzo, mes de abril, por primera vez también se incorpora un capítulo tecnológico. Es decir, hasta ahora, dentro de los planes y los objetivos de China de crecimiento, no se había contemplado un capítulo específico dedicado a la tecnología. De ahí que lo que nos da a entender es que la parte tecnológica dentro de su desarrollo económico y social va a tener un lugar privilegiado. Y después está la última fecha, el 2049. El 2049 es una fecha que en China la tienen principalmente en la cabeza en el gobierno, porque será cuando se cumpla el centenario de la creación del país, de la República Popular de China como país. Por lo tanto, para entonces, para el 2049, China lo que pretende es ser una potencia completamente desarrollada y avanzada en todas sus dimensiones. Es decir, que no solamente en la parte económica y comercial, sino considerada como una potencia global a la misma altura y con la misma importancia que tienen el resto de las potencias y relacionándose dentro de lo que son los entornos de la esfera internacional al mismo nivel. Por lo tanto, no solamente hay que mirar a 2035, sino que además la vista está puesta a un objetivo fijo que es de una sociedad plenamente desarrollada para el 2049. Bueno, pues si el capítulo de tecnología se ha incorporado ahora, no quiere decir que antes China no hubiera incorporado la tecnología dentro de su plan de desarrollo, porque si no, no tendríamos la imagen que tenemos en la parte inferior, que nos muestra los dos grandes polos tecnológicos que existen actualmente. Como veis, diseminados en todo el mundo hay ciertos entornos de emprendimiento y de inversión en startups. Pero sin duda ninguna, los dos grandes polos están situados tanto en Silicon Valley como en China. Esto no pasa de un día para otro, es decir, como veis, la dimensión de los circulitos, el resto de ellos, incluso que, aunque India es el tercero en la clasificación y el cuarto es Reino Unido, la dimensión es muchísimo mayor en estos dos puntos, es decir, la capacidad de atracción de inversión en I+D se focaliza principalmente en estos dos focos. Por una parte, en Silicon Valley es donde siempre ha venido produciéndose este proceso, pero la inversión en China no solamente viene de la inversión privada y pública por parte del gobierno chino, sino de todas aquellas empresas de diferentes países que con intereses en China están desarrollando su actividad allí. Pero fundamentalmente la aportación del I+D
que está haciendo el gobierno chino, tanto impulsando el desarrollo de las empresas públicas como de las empresas privadas, es lo que ha configurado que este modelo de startup se genere en China como un modelo de desarrollo global. La diferencia con Estados Unidos es que, aunque en Estados Unidos solamente es un punto, es decir, igual que vemos aquí, ¿no?, que los dos están cada uno posicionado en un país, sí que es verdad que en Estados Unidos el punto neurálgico es Silicon Valley y la Bahía de San Francisco, es decir, todo lo que es este entorno. Sin embargo, en China lo que ha generado ha sido que cada una de las ciudades que ellos han ido eligiendo han ido generando entornos de atracción de inversión de startups para distintas tecnologías. Es decir, cada una de las ciudades se han ido convirtiendo en un especial Silicon Valley. De tal manera que cuando hablamos de el e-commerce tenemos que hablar de Hangzhou, que es donde es la ciudad natal de Jack Ma, y es donde él empezó un poco, ¿no?, todo lo que ha sido el imperio de Alibaba. Si hablamos de temas de sector automotriz, pues hay que mirar más a Nanjing, que es donde están instaladas todas las empresas extranjeras y donde se está desarrollando todo lo que es el motor de inversión en estas startups. Es decir, cada una de las ciudades están atrayendo esa capacidad de inversión precisamente porque el ecosistema sí lo favorece, que es lo mismo que sucede en Estados Unidos, pero en Estados Unidos solamente se produce en un solo sitio. Como veis, en Europa, pues la capacidad de poder competir a los niveles a los que se está generando esta inversión en I+D, pues no estamos en la misma dimensión, es decir, no estamos en el mismo orden de magnitud. Bueno, pues en este orden de magnitud, China ya adelantó a la Unión Europea en el 2012 por inversión en I+D, y actualmente China se sitúa en torno al 2,1% destina el 2,1% del PIB a I+D. Esto la posiciona en el puesto, según los últimos rankings, en el puesto 19 mundial. Y está un punto por delante de lo que es de la Unión Europea. Es decir, aún así, la Unión Europea como tal, a nivel de grupo, sigue quedándose atrás, y esto ya, como os digo, ya la adelantó en el 2012. Bueno, pues con esta inversión, lo que estamos viendo en la parte de arriba es qué es lo que ha generado en este tiempo esa inversión en tecnología. Bueno, pues esa inversión en tecnología lo que ha hecho ha sido generar entornos similares a los mismos que se han desarrollado para distintos sectores en el mundo occidental. Es decir, aquellas herramientas que nosotros hemos utilizado desde que el entorno Internet empezó a tomar la dimensión que ahora mismo tiene, China lo que ha hecho ha sido hacer el espejo de todas estas aplicaciones. Pero no solamente se ha quedado en generar este espejo, sino lo que ha favorecido este nivel de ecosistema en donde todos los sectores trabajan en una misma dimensión tecnológica, lo que ha propiciado es que cuando quizás solamente hay dos, por ejemplo, en el tema del e-commerce, que veis que en Estados Unidos y a nivel internacional, Amazon y eBay son los dos grandes magnates del e-commerce. Bueno, pues China no solamente ha generado uno, sino que ha generado 4. Pero estos 4 lo que tienen además es que uno de ellos, que es Alibaba, ya también se ha posicionado en los mercados internacionales. Es decir, ya ha hecho esa transición hacia el exterior. Y no solamente ha hecho esa transición hacia el exterior, sino que incluso el Día del Soltero, ¿no?, que es el día de la gran fiesta del e-commerce, lo que es el gasto en compras de e-commerce que se generan en China en un solo día respecto de lo que se genera en el Black Friday en Estados Unidos, es 5 veces más. ¿Vale? Por lo tanto, no solamente es el número de aplicaciones, sino es la capacidad que tienen de desarrollar ese entorno. Bueno, pues la capacidad que tienen de desarrollar ese entorno no solamente genera estas magnitudes, ¿no?, que se dan en días muy concretos, que son las fiestas la fiesta del Día del Soltero.
hace una semana ha sido el Año Nuevo Chino y en este Año Nuevo Chino lo que se genera es, a nivel físico, los chinos tienen una tradición que es el regalo, el honpao, que es un sobre rojo que todas las familias meten dentro del sobre rojo, meten dinero y esto es lo que le regalan a la gente. Bueno, pues como las familias normalmente viven separadas y aprovechando la tecnología, lo que ha sucedido, ¿no?, es que también estas tradiciones se han pasado a lo que es el entorno digital y ha habido una magnitud que cada año se supera en el número de sobres rojos, es decir, de dinero que se hace en esas transferencias en una sola noche, que es el día de Año Nuevo, que es como dijéramos el regalo que cada uno de los familiares hacen a aquellos que no pueden ver. Bueno, pues esto que se produce como algo, ¿no?, dentro de lo que es la sociedad y anecdótico, ¿no? Lo que vemos en la parte de la izquierda es los dos grandes fuentes de inversión privada que existen en China. Son fundamentalmente Tencent y Alibaba. Tencent es la matriz, la empresa dueña de WeChat, que es para lo que nosotros es WhatsApp, pero para ellos, dentro de lo que es la red social, lo que han interactuado es incorporado todo lo que es no solamente el WeChat, sino que además es un Instagram, además es un poco de Twitter, es además un poco de compra electrónica, es además un poco de, realmente puedes hacerlo todo, porque puedes divorciarte a través de WeChat, puedes pedir la solicitud de divorcio al ayuntamiento para divorciarte, puedes pedir una cita médica, puedes pedir un servicio de reparto de comida, puedes pedir un alquiler de unas bicicletas o de un coche, es decir, lo tiene integrado dentro de una sola aplicación que de forma transparente se relaciona con el resto. Y esto es porque ellas en sí mismas son inversoras en la creación de startups. Todo el flujo que lo que veis a la izquierda que sale tanto de Tencent como de Alibaba es la inversión que cada una de ellas, como empresas privadas y grandes titanes tecnológicos chinos, hacen en el desarrollo de otras startups. Y en esto hay una grandísima diferencia con lo que es la política que se suele realizar, ¿no?, en Occidente, de que cuando una empresa se desarrolla, y de hecho es el motivo principal por el que la gente se va a Silicon Valley, lo que procuran es generar una startup, desarrollarla con la intención de que alguien te compre y así, bueno, pues tener dinero para invertir en otra idea. Bueno, pues en China no se lleva ese modelo, y lo que se lleva es el modelo de dos grandes titanes que ya han conseguido ese desarrollo tecnológico, lo que hacen es invertir en otras startups que se han empezado a desarrollar, pero no con la intención de comprarlas, sino con la intención de que también se desarrollen. De tal manera que la interrelación con sus propios negocios, con sus propios sectores, sea mucho mayor. Porque, por ejemplo, Tencent es, como dijéramos, dentro del entorno del ecosistema tecnológico, es el esquema principal dentro de las redes sociales, mientras que Alibaba es dentro de lo que es el e-commerce. No solamente se han quedado en ese entorno, sino que con las inversiones que están generando, lo que han hecho ha sido ser una dimensión mayor y además con influencia de desarrollo en el resto de las aplicaciones, porque lo que hace es al final que la tecnología que esas nuevas startups están utilizando, tú también las puedes incorporar en tus propios procesos y al revés. La dimensión que se está generando en cada una de ellas, en la inversión que están haciendo en Internet de las cosas, en el cloud, en el learning machine, en todo esto, al final lo que hace es fluir, ¿no?, bidireccionalmente entre unas y otras. Si conocéis algunas de ellas, si os suenan algunas, no, pues son de dimensiones tales las empresas que ahora mismo ya están saliendo a bolsa en China. Y salen en China principalmente porque ha habido un cambio de esquema en el que ya
no se estila tanto ir a Nueva York a hacer la salida a bolsa como si lo hizo Alibaba en el 2014 y se convirtió hasta el momento, justamente hasta hace un año que fue Aramco la que le quitó ese primer puesto, pues hasta entonces había sido la salida a bolsa más importante de mayor valor hasta el momento. Bueno, pues ahora todas estas ya lo que están haciendo han llegado a esa dimensión que para seguir creciendo ya son empresas con una entidad como para poder salir a bolsa. Por ejemplo, Sense Time es una de las empresas más reconocidas a nivel internacional en temas de reconocimiento facial. Didi Chuxing, que es el tercero, es justamente la competencia de Uber. Y no solamente ha conseguido, ¿no?, que Uber deje de operar en China por la competencia que han generado y por la aportación de mayor valor que ha generado Didi respecto de lo que daba Uber, sino que además Didi ya ha saltado el charco y está dentro de lo que es las economías latinoamericanas, incorporando también su desarrollo de huella, de despliegue de huella internacional, compitiendo precisamente con Uber. Y así un poco, bueno, pues con todas las que pongo ahí, por ejemplo, la de WeDoctor es una de las empresas que ha creado, participada por Alibaba, y lo que se hace es incorporar los servicios médicos de lo que vamos a denominar, como dijéramos, la telemedicina. Es decir, se están creando aplicaciones propias en las que tú te puedes dar de alta no solamente al servicio de médico, es decir, para poderle ver, ¿no? Esto es como, ¿no?, como nosotros ahora en la pandemia, que lo que hemos evolucionado es a poder hablar con el médico de cabecera, sino no solamente verlo, sino que además lo que te haces es tener ese seguro médico a través de estas empresas. Normalmente entre Tencent y Alibaba compiten mucho, es decir, siempre las dos están intentando llegar a la misma dimensión, ¿no?, a los mismos sectores, pero sí que es verdad que siempre hay una que es mucho más mayoritaria y tiene mucha más influencia en algún entorno que el otro. Y luego, como veis en este gráfico, Ant, que es Ant Group, es la gran, ¿no?, el gran fruto que ha generado Alibaba dentro de lo que es las fintech, y que su salida a bolsa estaba prevista para finales del año pasado, y luego, bueno, pues por un tema de una regulación cambiante, que justamente es el tema de novedad ahora, ¿no?, la regulación de las tecnológicas en general, bueno, pues ha tenido ahí un parón, pero realmente la dimensión de Ant Group llega a rivalizar con el banco JP Morgan, que es el banco norteamericano más importante de Estados Unidos. Así que imaginaros qué magnitud tiene en lo que han generado el ecosistema propio de China. Eso al final lo que da es valor, ¿no? Y por eso en el gráfico de la derecha lo que os pongo es que justamente estas dos empresas son las que empiezan ya a incorporarse dentro del top, ¿no?, del top 10 y de grandes empresas por su valor. Es decir, no solamente, ya aquí estamos mirando que puedan tener una capitalización bursátil importante, sino que además tienen un valor reconocido. Y al final lo que el tema del valor es un tema que es un valor de marca, que tiene su complejidad, ¿no?, para conseguir llegar a estos niveles. Ahora mismo están en esos puestos, cada año más o menos se van cambiando, suben más o menos o no, pero sí que es verdad que desde ya hace un tiempo tanto Alibaba como Tencent están posicionadas entre las empresas de mayor valor dentro de las empresas tecnológicas a nivel mundial. Y aquí entramos un poco, ¿no?, en lo que en la era en la que estamos accediendo, que es la era del 5G. Bueno, pues Qualcomm, que es la principal empresa junto a Intel de Estados Unidos, ya decía en el 2017, que es cuando empezó a tomar ritmo lo que es el desarrollo del 5G, que el 5G catapultará la tecnología móvil al ámbito de las tecnologías de propósito general, como la electricidad y el automóvil, que proporcionará la base de la innovación masiva, dando lugar al surgimiento de nuevas industrias y al beneficio de las economías. Es decir,
Si estamos ante una nueva generación en donde no solamente estamos cambiando de número, no solamente estamos pasando del 4G al 5G, sino lo que estamos haciendo es pasar de dimensión. Es decir, estamos pasando a que sea considerada al mismo nivel que en su momento estuvo considerada la electricidad y el automóvil. Lo que estamos, ¿no?, es ante algo realmente grande, que lo que va a hacer es cambiar todo el esquema de cómo ahora mismo está dimensionada las economías de cada uno de los países en función del nivel tecnológico que han ido incorporando gracias a su inversión en estos años. Pues para ponerle cara al 5G, esto es lo que decía el presidente de Qualcomm. Bueno, pues si le ponemos cara al 5G, esto es el esquema que determina la Unión Europea, que es el esquema general de cuando hablamos de 5G, ¿qué es realmente? Bueno, pues quizás podréis ver ciertas cosas que hasta ahora las habíamos visto ya antes, ¿no? La domótica no es un tema nuevo, pero sí que el resto de cosas empiezan a ser temas nuevos. Empiezan a ser temas nuevos porque lo que empieza a ser es la capacidad que se tiene en la aportación en 3 dimensiones que da, en 3 factores que da el 5G respecto al 4G, que no solamente hace que aquellas cosas que hasta ahora ya estuvieran de alguna manera implantadas vayan a coger una dimensión nueva, sino que además se van a generar entornos de negocio nuevos gracias a esta capacidad que aporta el 5G y que el 4G tenía limitada, de tal manera que por mucho que exprimiéramos el 4G, nunca íbamos a poder llegar a lo que el 5G es capaz de darnos gracias a este cambio cuantitativo y cualitativo en lo que es el cambio de generación. Bueno, pues en estas 3 dimensiones lo que estamos hablando es de velocidad, estamos hablando de latencia y estamos hablando de dispositivos. En cuestión de velocidad pasamos a que el 5G respecto del 4G da 10 veces más, es decir, pasamos, además de orden de magnitud, es decir, pasamos de megas a pasamos a gigas. Es decir, ya no solamente es cuestión de que nos podamos descargar datos a mayor velocidad, sino que esto impacta, por ejemplo, en el tema de los juegos en línea. O sea, los juegos en línea van a pasar a una dimensión totalmente distinta porque la capacidad de descarga va a ser muchísimo más. Esto, si lo adaptamos, ¿no?, a otros entornos, por ejemplo, el entorno cloud, pues el entorno cloud no solamente es la capacidad que tiene la nube de analizar, sino que cuanta más rápido le llegue esa información y cuanta más velocidad de análisis yo tenga, no solamente voy a almacenar y generar análisis de esa información, sino que además con más rapidez lo que voy a hacer es devolver ese tratamiento de datos. Por lo tanto, todo el tema, ¿no?, del machine learning y el tema de sectores que estén relacionados con el ámbito del volumen de descarga, se van a ver gratamente beneficiados por este desarrollo del 5G. De hecho, en los estudios que hace la asociación GSM, lo que comentan es que en estos próximos años se van a hacer tanta descarga de datos como se han hecho en toda la vida anterior, desde que tenemos datos móviles. Es decir, en solamente un par de años ahora vamos a generar mucho más que lo que hasta ahora habíamos generado en transmisión. De estas 3, realmente la latencia es la que marca la diferencia, porque sí que es verdad que la velocidad es importante, es muy importante para el desarrollo de estas tecnologías que he comentado en sectores muy específicos donde la velocidad es muy importante, pero realmente la latencia es la que marca la diferencia del gran potencial que aporta el 5G respecto a las generaciones anteriores de tecnología. La latencia es el tiempo de respuesta. Es cuánto tiempo se tarda entre que un dispositivo emite una orden y el otro dispositivo la recibe, ¿vale? Por lo tanto, lo que estamos hablando es que un milisegundo es apenas un parpadeo. Un parpadeo dura más que un milisegundo. Eso será cuando el 5G esté completamente desarrollado, pero ya incluso en momentos de despliegue de lo que es el 5G, porque el 5G, por hacer un inciso,
el 5G no va a ser una tecnología que se va a desplegar completamente desde el principio, sino que va a haber, como dijéramos, dos entornos temporales. Por una parte, va a haber que compaginar tecnología 4G y 5G. Entonces, ahí lo que sí que va a haber es mayor beneficio porque se va a dar mayor velocidad, se va a dar mejores medidas de latencia y va a haber una cantidad de dispositivos mejor, pero cuando ya toda la red, es decir, cuando toda la inversión en el despliegue del 5G llegue a todo lo que es el ámbito de las infraestructuras que se necesita, tanto a nivel radio como a nivel de core, ya todo sea con lenguaje 5G, entonces será cuando se llegue a esta capacidad que lo que nos va a permitir es, bueno, pues entornos de la telemedicina, ¿no? de conseguir, ¿no?, que se pueda hacer una operación desde otro punto. Pero no solamente eso, uno de los ámbitos en donde más va a aplicar es en el tema de la robótica para lo que es la madurez de lo que son las líneas de fabricación. Es decir, ahora mismo en todo lo que son las líneas de producción siempre se van incorporando las últimas tecnologías. Bueno, pues la incorporación de esta latencia a los robots que están incluidos dentro de las líneas de producción, y normalmente a esto siempre se le pone el ejemplo, ¿no?, de las líneas de producción, de las cadenas de producción de los automóviles, lo que va a generar es que se puedan ir amoldando la labor que cada uno de esas líneas de producción hacen en función de los suministros que se dispongan de ese momento, porque va a haber una conexión en tiempo real de qué es lo que se está demandando y qué es lo que yo puedo producir en función del stock que tengo. Y entonces así lo que se hace es adaptar completamente lo que es la mecánica de la cadena de producción. A nivel de calle, bueno, pues a nivel de calle la logística se va a ver plenamente afectada por el 5G, porque no solamente Google, ¿no?, nos va a decir por qué calle podemos transitar mejor, que haya menos tráfico, sino que aplicado a lo que es un sector de negocio, que es la logística del transporte de mercancías, la capacidad de conocer cuáles son los puntos de mayor densidad de tráfico, lo que va a permitir es diseñar en tiempo real rutas tanto metropolitanas, nacionales o internacionales, que nos den la mejor disponibilidad para tener una prestación mejor. En el entorno de las ciudades, esto se va a trasladar al entorno de lo que son los semáforos. Es decir, en un momento dado los semáforos estarán conectados al 5G y en función de la densidad de movimiento tendrán una adaptación gracias a esta capacidad de latencia. En este ámbito también es donde se van a desarrollar los coches autónomos, que es uno de los grandes puntos en los que las empresas de automotriz están invirtiendo, y no solamente las empresas de automotriz, sino las grandes tecnológicas, porque eso lo que les va a permitir es incorporar toda la capacidad tecnológica que el 5G aporta, no solamente para el entorno de lo que es el coche, el movimiento, ¿no?, el que nos podamos desplazar, sino el ordenador, ¿no?, a bordo que vamos a tener cuando estemos en el coche. Incluso ya se prevé ese tipo de nueva dimensión en lo que son los coches eléctricos antes de lo que lleguen los coches autónomos. Y por otra parte, los dispositivos. Los dispositivos es otra de las dimensiones a las que el crecimiento en magnitud se desarrolla plenamente, porque vamos a pasar a que ahora mismo estamos en unos cientos de dispositivos conectados, pero no solamente por la cantidad, sino porque ahora mismo la conexión de los dispositivos se realiza entre lo que es una base que se conecta con un dispositivo. Es decir, si lo trasladamos a lo que es el entorno de la telefonía móvil, es una central de radio, ¿no?, que emite, ¿no?, señal con un dispositivo. Bueno, pues a través del 5G lo que va a haber es que todos los dispositivos entre sí van a estar conectados. Por lo tanto, se va a pasar a que en 1 kilómetro cuadrado haya hasta 1 millón de dispositivos conectados, y entre los dispositivos se pueda hablar entre ellos con la información
que va a viajar a mayor velocidad y con una latencia mayor. Esto traducido, bueno, pues esto traducido es lo que os pongo de ¿no? la generación de las Smart Cities, por todo lo que os he contado, las Smart Factories aplicadas a lo que son las cadenas de producción, y al final pues nos vamos a convertir, ¿no? Cuando tengamos plenamente integrado esta tecnología, pues en una Smart Society. Bueno, pues este nivel de desarrollo, que es lo que nos aspiracional, que promueve el 5G, pues es como todo, ¿no? No en todos los sitios se ha desarrollado con la misma intensidad. El gráfico de la izquierda lo que muestra es el nivel de situación que estima la asociación GSM sobre cuál es el interés de cada uno de los países respecto al 5G y a su despliegue y cuál es su nivel de despliegue. Bueno, pues como veis, China está remarcado entre todos y entre China, Corea del Sur y Estados Unidos son los únicos que están posicionados en la parte superior derecha, que lo que representa es que tienen pleno interés en el desarrollo del 5G y además han hecho despliegues importantes en 5G. Corea del Sur es el país que tiene completamente ya desarrollado toda su infraestructura 5G y lo que está es en esta transición en que sea plenamente 5G. Pero a nivel de dimensión geográfica, bueno, si lo comparamos con Estados Unidos o con China, podríamos pensar, ¿no?, que quizás el nivel geográfico, ¿no?, tiene un punto a su favor. Pero aquí también lo que interviene, ¿no?, es el nivel de incorporación, esa adopción que se tiene de incorporar las nuevas tecnologías como un motor de desarrollo económico. Y en ese punto veis que China es el que mayor puesto ocupa, mientras que Estados Unidos, aunque está en ese grupo de los top 3 más importantes, está algo más bajo porque los despliegues son menores. Como veis, España está situado a un nivel de interés por la tecnología bastante alto, pero sin embargo los despliegues 5G, bueno, pues por distintos motivos, porque además la pandemia nos ha pillado justamente en este proceso en el que se iban a licitar las licencias y se iba a acelerar un poco lo que es el desarrollo del 5G, bueno, pues ha llegado en un momento de decisiones tecnológicas que ha pillado a España, pero ha pillado realmente a todos los países europeos, porque en general pocos sabía antes de la pandemia que hubieran hecho la licitación de las licencias y aquellos pocos que las habían licitado, es decir, que el espectro ya estaba totalmente repartido entre las operadoras, pocos son los que estaban empezando los despliegues. Los despliegues han empezado el año pasado, pero realmente no tienen esa dimensión que se está generando a nivel que se está generando en este top 3. Bueno, pues en este top 3 China destaca precisamente por estas dos cosas que os comento en la derecha, porque están considerados early adopters, es decir, cada tecnología nueva que sale, cada tecnología nueva que adaptan, cada tecnología nueva que incorporan, no solamente dentro de lo que es la sociedad, no solamente la sociedad, no solamente son los usuarios los que demandan el tener mayores facilidades a través de lo que es el teléfono móvil. Aquí recordemos que a través del teléfono móvil están interrelacionadas todos los sectores, que nosotros tenemos bastante más departamentados en entornos estancos, es decir, el e-commerce se relaciona con las redes sociales y se relaciona con el live streaming en una sola aplicación, sino que además consideran que la tecnología 4G no es suficiente. Es decir, esto lo que hace es que a ese nivel de adopción de la tecnología, no solamente los usuarios sean los que soliciten nuevos desarrollos, sino que además lo que hace es que a nivel empresarial, lo que son los negocios, las líneas de negocio, se van adaptando a la medida en la que las nuevas tecnologías se van incorporando, de tal manera que hay un crecimiento a la vez, no solamente a nivel de usuario, que hace ese seguimiento de la tecnología de última generación, sino que las empresas, tanto privadas, principalmente privadas, pero no menos tampoco las estatales, lo que hacen es incorporar estas tecnologías, porque al fin y al cabo China ha considerado
que uno de los mayores desarrollos económicos para las próximas décadas es a nivel tecnológico, que es lo que veíamos al principio en esta transición de la cronología. Si lo ponemos en datos, pues veis que la media está en el 20%, pero en los países desarrollados asiáticos, porque aquí sí que podemos decir, ¿no?, que a nivel asiático el despliegue 5G es una realidad. Ellos están en un 50% de adopción, mientras que en los demás sitios, en América del Norte, pues están en torno también al 50%, pero en Europa nos quedamos en el entorno del 30%. Un 20%, 20 puntos porcentuales que sí que nos separan, y cuando estamos hablando de tecnología, cada uno de estos puntos lo que supone es que hay tiempos distintos de desarrollo de determinados negocios, tiempos distintos de madurez de ciertos negocios y tiempos distintos en que esos negocios, una vez maduros, intentan generar otros nuevos negocios, porque hay solamente dos vías, o hay más población a la que tú puedas llegar de tal manera que el sector agranda. Pues a nivel de población, la población en China decrece espectacularmente, entonces lo que hacen es incorporar otro sector en donde ese crecimiento se pueda dar, incorporando la tecnología como factor de desarrollo. Bueno, pues pasando a lo que es el esquema de desarrollo de esta tecnología, China ha establecido el Made in China 2025 como el gran proyecto en el que se van a desarrollar, ¿no?, el desarrollo de la tecnología. Hay 10 sectores, estos que se ponen ahí, que son las nuevas tecnologías, la robótica, el sector espacial, el equipamiento, el ferroviario, las renovables, los equipos de energía, el equipamiento agrario, los nuevos materiales y la biofarma, que ahora, ¿no?, bueno, pues ha tenido su gran momento de auge por el tema de la pandemia. Y como veis en el esquema de la izquierda, China a principios del 2000 pues era una empresa principalmente textil, es decir, se dedicaba a la manufactura, pero la transición está haciendo que la parte de la componente tecnológica sea la que vaya a tener mayor impacto dentro de lo que es la composición de la aportación de valor de cada uno de los sectores al desarrollo económico. En este sentido, esta transición que hemos visto que está bastante influida por el desarrollo del 5G, pues bueno, lo que quiere decir es que, y estos son datos también de la asociación de GSM, que ningún país quiere quedarse relegado en la carrera por el 5G, y prescindir de Huawei podría resultar 2 años de retraso y además unas cantidades importantes de tener que elegir otro proveedor en lugar de Huawei para poder hacer los despliegues. En este caso ya nos hemos pasado al entorno de la geopolítica, es decir, cómo la geopolítica ha influido en esta dinámica en la de que los países han tenido que decidir si trabajan de la mano de un proveedor chino, que es el que actualmente tiene el mayor número de patentes y el que mejor posicionado está, o se decide por cualquier otro. Cualquier otro, como veis en la gráfica de la derecha, está a ciertos años, es decir, se estima que la ventaja competitiva que tiene Huawei en el desarrollo de las patentes 5G, que al final las patentes de 5G lo que tenéis que entender es todo aquello que se va a generar, todas esas nuevas tecnologías, la Internet de las cosas, el cloud computing, el big data, todo, al final lo que lleva es una patente incorporada de cómo va a evolucionar esa tecnología. Bueno, pues en ese sentido, las empresas europeas son, junto con Corea, aquellas que están aportando otra aportación de valor, pero Estados Unidos, como veis, está bastante bajo en lo que es la clasificación. De ahí un poco que la guerra comercial que se estableció principalmente no tuviera un trasfondo económico comercial, sino un trasfondo de desgaste para evitar que China pudiera seguir este ritmo, que es al final lo importante, el ritmo que ha cogido China en el desarrollo de capacidad tecnológica. Y en esta capacidad tecnológica lo que veis es que China está en torno a entre 1 y 2 años respecto de su principal competidor. Es decir,
el resto de los competidores tardarían en torno a 1 o 2 años en ponerse al mismo nivel que el nivel que ha conseguido China en cuestión de patentes 5G. Y en la parte de la izquierda lo que tenéis es la exportación e importación que hace China de semiconductores. Es decir, esta es la otra cara de la moneda. Por una parte están las patentes que van a definir cómo las nuevas tecnologías van a ir evolucionando, cómo se va a desarrollar esta nueva era digital, pero todo eso lleva un chip incorporado. Bueno, pues en generación de chips, China no está tan avanzada como Estados Unidos. Ahí el tiempo de ventaja que tiene China en cuestión de patentes pues es casi más o menos entre 2, 3, 4 años la diferencia que hay en la generación de chips de última generación. Aquí estamos hablando de chips que China incorpora en equipos tecnológicos que no tienen excesivo componente tecnológica y eso al final va por medidas, son de en torno a los 10 nanos. Y en cambio otras empresas de otras potencias lo que sí que están generando son chips cada vez más pequeños y eso lo que aporta es mayor capacidad. Bueno, pues China, que actualmente dedica mayor importe económico a la importación de chips que a la compra de petróleo, lo que quiere con esta transición del Made in China 2025 es conseguir que esas importaciones bajen y lo que pase es no solamente a ser un país importador de chips, sino que sea el propio productor de esta nueva era en la que tanto las patentes como los chips son los que van a marcar este impulso de la economía digital. Bueno, pues en este impulso, ¿no? Y en esta lucha de poder de la tecnología digital, pues tenemos un entorno que yo creo que es bastante relevante, como es el entorno de las fintech. Ahí os pongo 2 pequeños gráficos para que veáis simplemente la dimensión, ¿no? O sea, la dimensión a la derecha de Ant Group, que como una empresa privada china, la filial de Alibaba dedicada a las fintech, pues se relaciona con los grandes bancos internacionales y a nivel de lo que son las transacciones, pues la comparativa entre Ant Group y Alipay, pues bueno, es que no tiene ni siquiera comparación porque el nivel de magnitud es completamente distinto. Y en el medio está la gran incógnita, ¿no? La gran incógnita que es el yuan digital. Esto es un tema que seguramente a partir de ahora vamos a escuchar mucho, porque China ya lleva en torno a los 5 años preparando el desarrollo de lo que es la moneda digital, que se va a utilizar en lo que son las transacciones, es decir, en los entornos bancarios los shifts, los cambios se van a cambiar por estos otros modelos en donde cada uno de los países va a emitir, ¿no?, su propia moneda digital. Bueno, pues en el caso de China, China ya está en un nivel en donde su proyecto de moneda digital ya es una realidad. Es una realidad que ya ha hecho pruebas en varias ciudades. Entonces lo que ha hecho ha sido como una especie de lotería, ¿no?, en donde ha repartido dinero entre gente que le ha llegado a sus dispositivos móviles y lo que han hecho ha sido pues ver cómo ese dinero te lo gastas y ese dinero se transfiere y ese dinero al final pues se incorpora dentro de lo que es el análisis de lo que es un sistema financiero moderno basado en una moneda que tenga capacidad internacional y que además tenga influencia en los mercados en los que además China, el renminbi, que es la moneda china, no tiene esa capacidad respecto al dólar, porque en los entornos internacionales las grandes transacciones sí que se hacen en dólares. Por lo tanto, China en primer lugar lo que está desarrollando es su propio modelo fintech, no solamente el que ha generado las empresas privadas, sino un propio modelo fintech generado desde la administración pública, con el objetivo de que además en su área de influencia, que es todo el sudeste asiático, toda la parte asiática, se pueda incorporar el yuan digital como una herramienta de cambio entre los países. Y la carrera, bueno, pues es que tiene muchísimas dimensiones, ¿no? Hemos estado hablando de la robótica, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, China tiene previsto ser líder internacional con vistas a 2030. Es
decir, estamos a 10 años vista de que este más o menos equilibrio, porque igual que en el 5G la diferencia con Estados Unidos es importante. En temas de inteligencia artificial sí que el desarrollo tanto por parte de Estados Unidos como de China es equiparable, pero sin embargo China tiene las aspiraciones puestas de convertirse en líder tecnológico de inteligencia artificial para el entorno del 2030. En renovables ya sabéis los esquemas, ¿no?, de desarrollo que tiene China en torno a lo que es la neutralidad del carbono, pero luego también pasado a lo que es los coches, el desarrollo de la industria de los coches eléctricos. A ciertos casos, ¿no?, como la comunicación cuántica, que en esto sí que China tiene mayor desarrollo, y en cambio pues en computación cuántica es Estados Unidos el que actualmente tiene mayor ventaja. El tema de ferroviario, es decir, la alta velocidad. La alta velocidad lo que hace es generar urbanismo y generar más clase media. En el momento que tú generas más clase media, lo que haces es más personas demandando un entorno en el que tú te estás moviendo hacia una economía digital. Por lo tanto, lo que haces es que el consumo, tu dinámica de consumo doméstico, esté muy ligada a lo que es tu dinámica de crecimiento económico, que es dentro de lo que es el entorno digital. Y ahora muy recientemente ha vuelto otra vez el tema de las tierras raras, que China es uno de los grandes exportadores de tierras raras y son los necesarios realmente para hacer los chips. Es decir, que China lo que hace es comprar este chip, este dispositivo pequeñito que se incorpora, porque ellos siempre en este modelo actual, ellos son la última parte de la cadena de producción, por lo tanto se incorpora el chip, pero para hacer este chip se necesitan tierras raras y China es el que exporta el 90% de las tierras raras, y ahora mismo China se está planteando si una medida que en su momento no se tomó durante la guerra comercial con Estados Unidos durante la administración Trump, se pueda tomar ahora en perspectiva de cuáles puedan ser las medidas que tome Biden respecto a la relación que vaya a tener con Estados Unidos, entre Estados Unidos y China. Y ya por último, quería mostraros el tema del e-commerce, un poco por ponerlo en perspectiva, que hemos hablado bastante de él. 4 tecnológicas chinas generan el 40% de todo el e-commerce mundial, es decir, 4 empresas que las que hemos visto antes, 2 principalmente de Alibaba, están generando esa cantidad de dinero, o sea, 3,4 billones, porque esos datos están puestos en dólares americanos, y que 3,4 billones de dólares se generan de manera mundial, y del 40% es responsable China. Y en el caso que todos conocemos más es, pues, por ejemplo, el tema de los smartphones, ¿no? A nivel tecnológico, antes eran la tecnología europea y la tecnología americana y la coreana, los que más o menos estaban mejor posicionados, ¿no?, en el top 10 de grandes fabricantes de smartphones, y en cambio ahora no son 6 fabricantes los que se incorporan permanentemente en el ranking de mayores fabricantes del mundo de smartphones. Ya solamente queda Apple como referencia de norteamericana y 2 surcoreanas, o sea que al final este espacio sí que son, como el tema del e-commerce, 2 grandes sectores de gran madurez para el desarrollo tecnológico de China. Y esto es lo que os quería contar. Como os comenté en su día, pues ahí tenéis mis referencias para poderme localizar a través de todos esos medios, y a vuestra disposición ahora pues para los comentarios bueno, pues lo que queráis comentar sobre la presentación o las dudas que podáis tener. Muchas gracias, Águeda. Bueno, yo quería añadir una cosa. Yo quiero ese sobre rojo que decías que entregan los... O sea, yo estoy, vamos, intrigadísimo con el sobre rojo, y ahora, a partir de ahora, lo voy a implantar en mi familia. Pues, pero además todavía está, porque como estamos muy recientes de Año Nuevo Chino, si vais a cualquier tienda de chinos, os dan estos sobres rojos, que es un sobrecito que además es muy mono porque lleva una estampación, ¿no?, así de oro,
Y entonces, bueno, pues al final le meten dinero y bueno, hay transacciones que son de hasta de $1000. O sea que esto depende, ¿no?, de la generosidad de cada uno de las familias, pero vamos, es una cosa que además, ¿no?, esto queda como muy, ¿no?, o sea, tiene que ser importante, ¿no?, la cantidad de dinero que metes, porque en función de eso, ¿no?, es tu capacidad. Así que el sobre rojo es una, vamos. Una evolución del aguinaldo, ¿no? El famoso aguinaldo pues es una evolución a la china. Sí, sí, sí. Bueno, pero además en la fiesta de fin de año que retransmiten a nivel nacional, se regalaba los sobres rojos. O sea, esto es como cuando, ¿sabes?, en unas grandes, ¿no?, galas, pues regalan dinero. Pues en este año, bueno, pues han regalado no sé cuántos millones de dinero en sobres rojos. Te lanzo alguna pregunta, ¿vale? Elena Rubio pregunta, bueno, en el tema de privacidad sí que es cierto que la comunidad china o la cultura china no está al nivel que a lo mejor estamos nosotros aquí en Europa o en Occidente. El tema del trato de datos personales a disposición de las empresas y de administración, ¿cómo lo ven en este caso los chinos? A ver, en este tema, hoy nosotros nos hemos centrado solamente en el tema tecnológico, pero evidentemente el tema tecnológico no trasciende a la sociedad, es decir, forma parte de cómo se desarrollan en cada uno de los entornos gracias al modelo de sociedad que se ha generado. Entonces, lo que no podemos es equiparar el modelo y la percepción que cada una de las sociedades tiene de respecto a qué cuestiones. Y todas las asiáticas, es decir, no solamente China, sino en general los países asiáticos tienen una herencia confuciana, y en este sentido el tema de tener tu entorno basado dentro de lo que es unas reglas establecidas por lo que es primero la familia, después lo que es el Estado, prima respecto de lo que son los valores individuales. Es decir, si en algo tenemos que diferenciar un modelo del otro, es que nosotros, además de que no tenemos esa herencia confuciana, sino que la tenemos judio-cristiana, lo que tenemos es un modelo muy individualista respecto al modelo colectivista que tienen en los países asiáticos. Esto ha sido fundamental en el momento de la pandemia. Es decir, en pandemia lo que se ha visto es que los países asiáticos han reaccionado muchísimo más rápido, porque lo que consideran es que primero es tu entorno familiar, segundo la sociedad y tercero tu país, el que tiene que estar sano, tiene que estar en orden, como para que después el resto de las cosas vengan. Es decir, si eso no está bien, el resto de las cosas no van a venir. Tienen una sensación muy arraigada de grupo, de sociedad. En cambio, nosotros tenemos este pensamiento más individualista, y en esa situación el tema del desarrollo de lo que es la privacidad de los datos para nosotros es algo que es muy propio de los países occidentales, pero que no es que ellos no hayan entrado en esa valoración, sino que ellos como sociedad no contemplan ese tipo de privacidad como algo importante, sino que lo que consideran es que en el tema de la geolocalización, pues tanto en China, pero también en Taiwán, en Vietnam, en Corea del Sur, en Singapur, en todos estos sitios, lo que es el tema de la geolocalización para el tema de la pandemia ha sido uno de los grandes temas que han solventado el que se hayan podido frenar esos focos. ¿Por qué? Porque para ellos esa información es relevante para que la sociedad esté bien. Por lo tanto, no es mía, sino que es de la sociedad. Y en ese sentido, pues ahí tenemos vistas bastante distintas. Si luego ya entras en el tema de regulaciones, evidentemente, cuando las empresas chinas trascienden sus entornos, podríamos decirlo asiáticos, y vienen a operar a países occidentales, pues evidentemente se tienen que adaptar a estas normativas. Por lo tanto, en nuestros entornos siguen prevaleciendo las normativas que nosotros tenemos respecto de la privacidad
y que de hecho Europa es uno de los entornos que más avanzado está en todo esto y además está siendo modelo de lo que se está haciendo en otras partes. Pero en este sentido hay que entender que ellos como concepción de sociedad tienen una visión respecto a lo que es individual y a lo que es colectivo totalmente distinta a la que tenemos nosotros. Salía también en los periódicos durante la pandemia, salía el modelo de cómo respondía, ¿no? Cómo la expansión del coronavirus se había limitado con respecto a Occidente, ¿no? En ese sentido, un poco hilando, ¿no?, con eso que estabas comentando ahora de ese sentimiento de comunidad y de grupo que es distinto el que tenemos aquí en Occidente. También preguntaba Elena, ¿cuántas de estas, o sea, de las empresas chinas trabajan ya en África? No sé si tienes este dato. Empresas chinas que trabajan en África principalmente están lo que son las de infraestructuras, porque por una parte estaría lo que es el desarrollo de la ruta de la seda, que uno de los grandes mercados de desarrollo es África. Pero también las tecnológicas. Las tecnológicas están entrando con muchísima fuerza y sobre todo también Huawei. Por eso que comentábamos de ¿no? la cita esta de aquellos que incorporen el 5G, aquellos países que incorporen más rápidamente el 5G se verán beneficiados, ¿no?, en el nivel de desarrollo que tengan económico. Por lo tanto, lo que son los países africanos están siendo bastante ajenos, ¿no?, a lo que es esta confrontación que ha habido entre Estados Unidos y China por el permitir o no permitir a esta diplomacia que ha habido enfrentada entre la prohibición o no la prohibición de que se hagan los desarrollos 5G a través de Huawei. Ellos, la verdad, que no han entrado en estas dinámicas. Tampoco está demasiado en América Latina, aunque sí que es verdad que allí tiene bastante más resonancia, ¿no?, que en la parte africana, pero las tecnológicas, sobre todo a nivel de infraestructuras de telecomunicaciones y de telefonía, sí que están entrando muchísimo. Otras grandes tecnológicas, pues por ejemplo, el tema de Alibaba y Tencent, pues evidentemente por los modelos que ellos generan, no está la sociedad desarrollada como para que estos sectores sean uno de los sectores claves, pero sí otros sectores que son más lo que son los modelos de negocio de las grandes corporaciones. Pregunta Maribel, ¿cuál puede ser el impacto en temas de seguridad? Yo creo que al final esto es un poco la tónica general cuando hablamos de datos y de 5G y demás, un poco a veces por desconocimiento, otras veces por preocupación. ¿Cuál puede llegar a ser el impacto en el tema de seguridad personal o en el tema de, o en este caso con entidades, tanta circulación de datos y a tanta velocidad? Bueno, evidentemente tenemos que ser conscientes que actualmente ya vivimos, ¿no?, un modelo que cada día entras en Google, ¿no?, y ya te recuerda qué es lo que buscaste ayer. Te recuerda, ahora no, porque no viajamos tanto, pero dónde decidiste viajar en el último, ¿no?, en la última ocasión que viajaste y sobre qué tema específico es el que mayor interés te ha despertado ¿no?, en la última semana. Entonces sí que es verdad que ha habido un gran crecimiento de datos, ya os lo comentaba durante la presentación, pero a medida que las grandes tecnológicas han ido creciendo, quizás no se ha desarrollado tanto el nivel de regulación y el nivel ético que se impone en este tipo de desarrollo digital. Entonces, esto al final siempre es un proceso que viene después, ¿no? Primero siempre se desarrollan un poco lo que son las plataformas y después vienen las regulaciones que miran si hay determinados aspectos que son mejorables. De esto viene la ley que se implantó en el 18 y que, como comentaba, Europa es pionera en tener que solicitar, independientemente, ¿no?, de que seas de cualquier otro país, que el tratamiento de tus datos, tú hagas la cesión y demás. Por lo tanto, evidentemente hay mucha información que se está transfiriendo. De cada vez vamos a un entorno en donde se va a transferir muchísima más información. Nosotros somos los propios usuarios, ¿no?, que a través del móvil cada día
hacemos más cosas, pero sí que es verdad que la regulación se está dando cuenta, ¿no? Y ahora mismo, últimamente, ¿no? Hay grandes, ¿no? Grandes temas de relieve de en qué puntos se debe hacer la regulación de según qué aplicaciones. Yo recientemente, si os interesa este tema, he publicado un artículo respecto, ¿no?, a cuál es el modelo de Estados Unidos y cuál es el modelo de China en este sentido. Y evidentemente es algo en lo que es un continuo, eso siempre se va avanzando, pero que duda cabe que el volumen de datos que compartimos de cada vez va a ser mayor. Porque, de hecho, preguntaba, Maribel comentaba también que si en este caso el tema del desafío técnico va en paralelo a la creación con el desarrollo de tecnologías o si se está quedando atrás. No entiendo. Sí, dice que es un desafío técnico el tema de la protección, en este caso del usuario, de los datos, y si se está yendo por detrás en cuanto a desarrollo o no, No, y protección. ¿sabes? Dentro de lo que es la línea de tiempo en el que los negocios se desarrollan es cuando se empiezan, ¿no?, a mirar los desvíos que se puedan generar. Es decir, cuando tú empiezas a desarrollar un negocio, un entorno de negocios, lo que pones, ¿no?, es determinadas fronteras. Pero a medida que ese sector se va haciendo grande, a medida que ese sector se va haciendo maduro, a medida que ese sector se va relacionando con otros sectores, es cuando esas barreras no estaban contempladas, porque en su momento, cuando las leyes se hacen, no teníamos contemplado, ¿no?, que no solamente fuéramos a crecer en el tema del e-commerce, sino, bueno, pues ahora mismo, ¿no?, la gran tendencia en China, y que dentro de muy poco también estará aquí, bueno, pues que es el live streaming. Pues en el live streaming, todavía aplicado a lo que es el e-commerce y aplicado a lo que es el turismo, todavía implica más temas de privacidad, que al final es, bueno, pues todo lo que compartimos a través de las redes. Y es así, a medida que esos modelos de negocio van madurando, como las regulaciones se van adaptando. Pues bueno, te comenta Maribel y yo creo que el resto de asistentes que es increíble el profundo conocimiento que tienes de toda la cultura china, ¿no?, y de todo este tema tecnológico. Fernando pregunta, ¿el desarrollo de las nuevas tecnologías y el 5G piensas que van a favorecer la movilidad física global / internacional o por el contrario las reducirá? La rivalidad, no, todo lo contrario. No, la reducirá. No, todo lo contrario, porque lo que comentaba al principio, y es una reflexión de conjunto, es que China viene de ser la primera gran potencia hace 200 años. Si lo miramos, nos puede parecer mucho, nos puede parecer poco, pero, por ejemplo, hace 200 años Estados Unidos apenas ni existía, ¿no? Entonces, en este momento de transición, en estos 200 años, ha habido, ¿no?, un cambio bastante importante de aquellos países que han ido ocupando los primeros puestos dentro del ranking económico internacional. Bueno, pues si lo hacemos en conjunto, de los 20 últimos siglos, 18 siglos han sido los países asiáticos los que han generado mayor aportación al PIB mundial. Es decir, solamente llevamos 2 siglos en los que las potencias occidentales se han impuesto al desarrollo económico. Y esto lo habréis oído en muchísimas ocasiones, que el centro de desarrollo económico está volviendo otra vez al este, porque no solamente es China dentro de lo que es el epicentro de este gran centro de creación, sino que es todo el entorno, porque además el entorno ya creció antes, ya hubo su desarrollo tecnológico dentro de lo que son los grandes centros industriales que fomentó Japón. Además, somos herederos, ¿no?, de la tecnología de Japón para lo que son las cadenas de producción de los coches. Después estaban los grandes dragones asiáticos y ahora ha sido el turno de China, que el entorno y el desarrollo de las tecnologías se han encontrado en ese punto en el que también China está creciendo económicamente en un modelo en el que ambas dos cosas le benefician.
tanto que en su entorno sea un entorno que sea mucho más abierto a lo que es el comercio y el desarrollo tecnológico de lo que ahora mismo nosotros tenemos en nuestros puntos, porque allí hay más puntos de desarrollo y de inversión en I+D, sino que además el entorno lo favorece. Por lo tanto, si antes podían ser entornos aislados y cada uno de los países tenía un determinado expertise y lo que hacía era formar parte, ¿no?, de manera aislada de esa cadena de valor, cada uno de los países aportando ese expertise propio que les ha hecho posicionarse dentro de lo que es este entorno como una ventaja competitiva y con la que a todos, ¿no?, todos relacionamos a ese país con esa ventaja competitiva. Bueno, pues lo que está haciendo es que ahora sea el espacio de Asia, ¿no?, el que realmente está compitiendo con todo el entorno occidental, no solamente con Estados Unidos y con Europa, sino en dos entornos que están creciendo a velocidades totalmente distintas, no solamente en PIB, porque si veis las estimaciones que se hacen para el desarrollo del año que viene, bueno, de este año, todos los países asiáticos crecen a ritmos bastante importantes. Fundamentalmente es por el tema de la pandemia, pero es que ya venían creciendo a mayores ritmos, incorporando además todas esas tendencias que nosotros quizás no hemos estado tan pendientes en incorporar porque no hemos dado, ¿no?, como dice la gráfica del GSM, en tener esa percepción que cuanto antes incorpores esa tecnología a tus procesos productivos, antes te beneficias, porque eres el primero que vas a generar ese modelo de negocio y eres el que lo va a implantar, por lo tanto, eres el que te vas a beneficiar más. Si esa tecnología es la que tú tienes tu entorno, tu ruta de la seda digital, en donde no solamente tienes tus 1.400 millones de personas, sino todo lo que es el sudeste asiático, que solamente lo que es el sudeste asiático son 600 millones de personas más, pues entonces ya tienes un mercado que ni siquiera Estados Unidos y Europa juntos le hacen comparación, vamos. Pues, Águeda, yo creo que no hay ninguna otra pregunta. Son las 8 menos 10. Yo creo que podemos cerrar en esta jornada. Te están dando las gracias por el chat a todos. Nada, pues muchísimas gracias a vosotros por haber asistido a esta jornada. Nos queda una última que será el miércoles que viene. Así que nada, pues os enviaremos el correíto para recordaros. Os invitamos a que os registréis si no lo habéis hecho todavía a través de la web de www.ceoalumni.com y el miércoles que viene, si os parece, nos vemos. Que tengáis buena noche y os esperamos la semana que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.